Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Mientras la noche se cernía sobre Jerusalén, Jeremías, el profeta llamado por Dios desde su juventud, se encontraba en un profundo lamento. Su corazón estaba desgarrado al considerar la inminente caída de la ciudad sagrada. La voz del Señor resonaba en su interior, recordándole su cometido. Hijo de hombre, ve a la casa de Israel, y diles mis palabras. Ezequiel 3:17. El pueblo, sumido en la idolatría y la desobediencia, ignoraba las advertencias del profeta. Jeremías caminaba por las calles, su rostro pálido como la pálida luz de la luna. Cada esquina y cada sombra parecían ocultar la multiplicidad de pecados que clamaban al cielo por justicia. ¿Hasta cuándo, oh Señor?, exclamó en su espíritu, ¿hasta cuándo seguirás guardando silencio antes de que tu ira se derrame sobre nosotros? Él sabía que las palabras de advertencia caían en oídos sordos. Así dice el Señor: he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo y el fruto de sus pensamientos. Jeremías 6:19. El lamento del profeta reverberaba por las murallas, en una mezcla de dolor y determinación. Él sentía la carga de su gente sobre sus hombros, como el yugo que se posa sobre un animal de labranza. Cada día Jeremías proclamaba el mensaje de Dios, pero su voz se perdía en el bullicio de la corrupción que reinaba en la ciudad. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, diciéndoos: no veréis espada, ni habrá hambre en esta tierra. Jeremías 2:13, advertía, sin obtener respuesta. Aún así no podía rendirse, su alma estaba dedicada a la verdad. En una noche de especial gravedad, Jeremías buscó refugio en el templo, donde la presencia de Dios aún podía ser sentida en sus murallas, aunque la adoración se había vuelto un eco vacío. Allí elevó sus manos al cielo y clamó: Señor, este pueblo te ha abandonado. Recuerda tu pacto. Mira la desolación que han traído sobre ellos. Las lágrimas brotaban de sus ojos, cada una cargada de súplica y miedo por lo que estaba por venir. Mientras oraba, una visión se posó sobre él. En el crepúsculo de su desolación, pudo ver algo que desafiaba su tristeza. La mano de Dios se extendió sobre la nación. A pesar de sus pecados, había un remanente que aún confiaba en el Señor. Así dice el Señor: he aquí, yo reuniré los que han sido esparcidos y les daré un corazón nuevo. Jeremías 31:10, resonó en su mente trayendo vislumbres de esperanza. Fue entonces cuando le fue revelado el asombroso secreto del divino plan de rescate que Dios tenía para su pueblo. Pero lo que ellos no saben es que en su aflicción hay una promesa de redención, una nueva alianza que yo estableceré con ellos. Jeremías 31:31. Las palabras hervían en su alma, llenando su espíritu de un renovado fervor. Sin embargo, el terror de la inminente invasión babilónica aún lo atormentaba. Sus pensamientos eran un torbellino de fe y angustia. La paz de Jerusalén estaba a punto de ser arrasada, y el pueblo sufriría como nunca antes. Así Jeremías se levantó de su posición de quebranto, decidido a comunicar la verdad aunque a un alto costo. Había llegado el tiempo, susurró en su corazón, el tiempo en que Dios mismo también se haría conocer entre las naciones. Pero ¿cómo podría la destrucción llevar a la salvación? En ese mismo instante el misterio del propósito divino se cernía en el aire, aguardando a ser revelado a través de los tiempos, mientras Jeremías se preparaba para dar un paso más hacia la predicción del gran profeta que vendría. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Jeremías buscaba la soledad en su corazón, cada vez más consciente del silencio que acompañaba su clamor. A bosquejos de fuego en las calles de Jerusalén, contempló cómo la tristeza le cubría como un manto pesado, y sentía en su pecho la presión del inminente juicio. «Oh tierra de Israel», suspiró, ¿no escucháis la voz del que clama en el desierto? Vuelvan a él de todo corazón. Fue en ese instante, mientras caminaba entre los escombros de la fe de su pueblo, que el Espíritu del Señor le envió una nueva revelación. Ve, le dijo la voz divina, y anúnciales mi juicio, pero también el consuelo que viene. Jeremías asintió en su espíritu. Señor, ¿cómo puedo hablar de consuelo cuando la destrucción se cierne sobre nosotros?, preguntó con temor reverente. Sin embargo, el Señor le recordó la promesa hecha a David, el pacto que había perdurado más allá de las miserias del presente, porque aunque los cielos y la tierra pasen, mis palabras no pasarán. Mateo 12:35. Este recordatorio de la fidelidad de Dios trajo nueva vida a Jeremías, quien entendió que cada advertencia también traía consigo la esperanza de redención. Incitado por el fervor divino, se dirigió a la plaza mayor de Jerusalén, donde un grupo se había reunido alrededor de los profetas falsos, aquellos que daban mensajes de paz cuando angustia estaba por llegar.
Con un corazón encendido, Jeremías alzó su voz: escuchad, oh pueblo. No os engañéis más. Así dice el Señor: he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo. Jeremías 6:19, y a través de ello, os llamaré a retornar a mí. Las miradas de la multitud se tornaron confusas, algunos se inquietaron, y otros se burlaron. Jeremías, ¿acaso quieres asustarnos más? ¿Dónde está tu Dios que protege a su pueblo? Gritaron en un mar de incredulidad. El profeta, sin titubear, levantó su rostro hacia el cielo y exclamó: el mismo que os mostró maravillas en el desierto y mantuvo el maná en el cielo, él está hablando acerca de un nuevo pacto. Un pacto que reemplazará vuestros corazones de piedra por corazones de carne. Jeremías 31:33. Su voz poderosa y profunda sembró la semilla de la verdad, y las palabras de Dios comenzaron a desbordar su ser. Mientras hablaba, una sombra oscura se cernía sobre Jerusalén, y un susurro de incredulidad se extendió entre la gente. Jeremías sintió, sin embargo, que había algo más que lo invadía, una certeza de que el propósito divino, aunque aún misterioso, era real y poderoso. La antigua oscuridad no será el final, sino el preludio de una nueva luz, la que traerá el gran profeta, el siervo que curará nuestras adicciones a la idolatría, pronunció con fervor. Los vientos comenzaron a soplar, trayendo consigo ecos de murmullos de inminente juicio. El Señor me ha revelado. La gloria de la nueva alianza se manifestará entre los pueblos. Aún en medio de la destrucción, habrá esperanza, anunció con una autoridad renovada. Pero en lo profundo de su ser, la pregunta siguió surgiendo: ¿cómo podría la destrucción ser el comienzo de la salvación? Jeremías se sintió impotente, sabiendo que la respuesta estaba en la esencia divina misma. Desde el fondo de su alma clamó por sabiduría: ¿estás tú, Señor, extendiendo una mano hacia nosotros aún en juicio? Con esta pregunta reverberando en su espíritu, un escalofrío de anticipación recorrió su ser, deseando descubrir el final de esta revelación. De repente, el cielo se oscureció y precipitó su voz hacia el trono celestial, mientras la promesa de Dios comenzaba a tomar forma en la distancia. Un nuevo amanecer está acercándose. ¿Estáis listos para recibirlo? Así dejó caer su frase como un lamento, revelador del constante susurro de esperanza que se entrelazaba con la historia de su pueblo. La sombra de la calamidad les acechaba, pero también la esperanza de redención estaba próxima, tan cercana como el latido de sus corazones. Mientras la multitud murmuraba y la confusión se adueñaba de sus corazones, Jeremías sintió que el peso del mensaje divino se hacía aún más fuerte sobre sus hombros. El eco de sus propias palabras resonaba en su mente: un nuevo amanecer está acercándose. Pero en ese mismo instante un sentido de urgencia lo abrumó. ¿Cómo podrán entender si sus corazones están tan endurecidos?, pensó. Recordó las palabras del Señor: el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11:15. Con renovado fervor, se adentró en la multitud, y les dijo: oh generación de Israel. Vuestra iniquidad es como una sombra que cubre la luz, y las tinieblas del pecado han ocultado vuestros ojos. Mas el Señor en su gran misericordia, aún llama a los perdidos. La gente lo miraba, algunos con desprecio, otros con un leve atisbo de curiosidad. Y entre ellos, un hombre llamado Baruc, un escriba que había seguido al profeta, sentía el ardor en su corazón. Jeremías, le dijo: ¿por qué afliges a este pueblo? ¿No ven ya la calamidad que se acerca sin cesar? ¿Qué más podemos hacer ante lo inevitable? Jeremías, con compasión en su mirada, respondió: Baruc, cada voz que se levante contra mí, cada burla que resuene, es parte de la prueba. El juicio es necesario, pero el juicio no es el final de la historia. El Señor anhela que su pueblo busque su rostro en arrepentimiento, allí encontraremos el refugio. Mientras hablaba, el viento trajo consigo un olor a tormenta, y un oscuro presagio se asentó sobre Jerusalén. De repente una voz potente resonó en el aire, como un trueno: he aquí que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. La multitud quedó en silencio, temerosos, a medida que el mensaje penetraba en sus corazones. ¿Qué haréis, oh pueblo?, continuó Jeremías, cuando se desate el juicio. ¿Quién estará de pie en la brecha? El Señor no desea la muerte del impío, sino que se convierta y viva. Ezequiel 33:11. Si tan solo volvierais a Él, tendríais paz en medio de la tormenta. La atmósfera estaba cargada de tensión, y algunos comenzaron a murmurar en voz baja, sintiendo el peso de la verdad. Pero otros, endurecidos en su incredulidad, se apartaron.
Entre ellos había un anciano que exclamó: ¿Dónde está esa restauración que prometes? Hemos caído lejos, ¿puede el Dios de Israel aún restaurar este pueblo? Aquel grito resonó en el aire y Jeremías, sintiéndose llamado por el Espíritu, respondió: Sí, amado anciano. Su perdón es más grande que nuestra traición. La redención que vendrá como el sol que despunta tras la noche oscura, viene para todo aquel que clame al Señor. De repente una visión se presentó ante él. La imagen de una nueva alianza floreciendo en el horizonte, donde la ley de Dios sería escrita en los corazones de su pueblo. Jeremías 31, 33. Él traerá a su Hijo el Rescatador, el que traerá consuelo a aquellos que lo buscan, gritó con firmeza, su voz resonando como una sinfonía de esperanza en medio de la desesperación. La multitud empezó a reaccionar, algunos con lágrimas en los ojos, otros con corazones afligidos por la verdad de su desesperanza. Pero justo cuando la fe comenzaba a tomar raíz, el cielo se oscureció aún más y un profundo eco resonó: ¿pero qué sucederá cuando el juicio llegue, Jeremías? ¿Dónde estará ese consuelo que prometes? El profeta, palpitando en su espíritu, sintió que la revelación del Señor se acercaba aún más. Era un tiempo de transición, el juicio inminente no era el final, sino un medio para purificar. Estad atentos, dijo con intensidad. El tiempo de la restauración se aproxima, y el cielo mismo lo testificará. La promesa de Dios sigue viva, y en breve veréis la gloria del Señor levantándose entre vosotros. Con estas palabras, mientras la fuente de su ardor fluía, cerró los ojos y alzó la mano hacia el cielo, sintiendo que el tiempo de la revelación estaba a un paso. Las sombras de lo que estaba por venir abrumaban su ser. Pero un susurro de esperanza resonaba más fuerte: ¿estáis listos para ser transformados por el poder de mi gracia? El pueblo estaba a punto de ver cómo el juicio y la misericordia se entrelazaban en un glorioso acto de redención. Las palabras de Jeremías aún reverberaban en el aire tenso de Jerusalén cuando un profundo silencio se apoderó de la multitud. Los rostros angustiados reflejaban la lucha interna entre la incredulidad y la esperanza. Con el corazón palpitante, el profeta sabía que el tiempo se estaba agotando. El juicio estaba a la vuelta de la esquina, y las advertencias divinas resonaban con urgencia en su alma. Mirad hacia el horizonte, clamó Jeremías, mientras el sol empezaba a esconderse tras un velo de nubes oscuras. He aquí el día del Señor viene, un día de oscuridad y no de luz. Vinal, lean el libro de la ley y la ciudad santa se vestirá de luto. Su voz temblaba con la convicción de un hombre llamado por Dios. En ese momento su visión se clarificó, y sintió que el peso de una revelación lo envolvía. ¡Ay de mí!, exclamó, sintiendo el lamento brotar de lo más profundo de su ser. Soy como un hombre que ha visto el desastre desde lejos, aunque aún hay tiempo para cambiar. Oh generación de Israel, ¿cuándo comprenderán que el clamor del alma llega hasta los cielos? Si persuadís a vuestro corazón, salvaréis vuestras vidas. Mientras las lágrimas comenzaban a derramarse de sus ojos, una impregnación divina inundó su ser. El Señor me ha mostrado la imagen de la ruina, de la destrucción inminente. Pero también me ha revelado algo más, un nuevo pacto que debe cumplirse, y así será. Con cada palabra su corazón ardía en llamas, y el pueblo absorbía cada sílaba con un entremezclado de temor y expectación. En los días que están por venir, será establecida una alianza que no será como la que hicieron los padres de este pueblo al tiempo de Éxodo, profetizó. En aquella alianza seréis su pueblo y él será nuestro Dios. En vuestros corazones será escrito su ley, y jamás olvidaréis su nombre. Las visiones de redención y misericordia fluían de su boca, tocando los corazones más duros entre ellos. Sin embargo, la multitud se dividió. Algunos cayeron de rodillas, sintiendo la estructura de su incredulidad desgastarse, mientras que otros gritaban en rebeldía. Un joven, de ojos furiosos, levantó su voz. ¿Cómo puede un Dios de misericordia permitir tanta calamidad? ¿Es justo que se crucen nuestras vidas con el juicio si hemos sido abandonados? Jeremías sintió el fuego en su pecho arder más intensamente. Oh hijo de Israel, el amor de Dios es más grande que cualquier juicio. No permitiría que se pierda un solo alma sin su clamor por ayuda. La tierra puede temblar, pero el cielo espera con los brazos abiertos. Es en la financiación de la fe que veréis la salvación. Los murmullos crecían a su alrededor como el viento que desata una tormenta. Pero a medida que las sombras de la noche comenzaban a caer sobre Jerusalén, sintió que algo sobrenatural sobrevenía en aquel momento.
Si solo lo buscarais, encontraríais la paz que tanto anheláis. Serás restaurado y tu llanto se convertirá en alegría. El cielo pareció abrirse un instante, y un rayo de luz iluminó el rostro de Jeremías. La gloria del Señor se manifestará entre vosotros, y será en los días de aflicción que lo reconoceréis. Con una profundidad divina, concluyó, la restauración está cerca, y en medio de la calamidad se desplegará una esperanza que jamás ha sido vista, pero justo cuando el clamor comenzaba a desvanecerse y el pueblo se preparaba para responder, un oscuro presagio llenó la atmósfera. Los cielos retumbaron y una voz resonante como un eco de triunfo y temor, resonó en el aire: al final del juicio, el camino de la gracia habrá de revelarse, para todo aquel que lo reconozca, y así, Jeremías se quedó en pie, contemplando el horizonte hacia el advenimiento del juicio y la salvación. Una pregunta se alzó en su espíritu: ¿hasta cuándo, oh Señor, hasta cuándo extenderás tu mano? El futuro estaba en juego y una nueva dimensión de la promesa divina estaba por manifestarse. La revelación de lo que estaba por venir estaba más cerca que nunca, mientras las nubes oscurecían el cielo, preparándose para el despliegue del propósito eterno de Dios. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo un aire de inquietud, como si la misma creación anhelara escuchar las palabras de Jeremías. Mientras el profeta alzaba la mirada al cielo en un profundo susurro, el eco de su clamor resonaba no solo entre los hombres, sino en el mismo corazón de Dios. «Oh Señor, ¿qué habrá de ser de esta nación desobediente?», se preguntó, mientras los ecos de antiguas promesas venían a su memoria. Los rostros alrededor parecían paralizados en su ansiedad, algunos aún arrodillados en un inexplicable anhelo de redención. En medio de aquella turba, Jeremías percibió la lucha interior de cada uno, el deseo de salvarse por encima del temor que envolvía la certeza del juicio. ¿Quién será el que se levantará como un muro defensor contra la iniquidad?, murmuró tomando fuerzas de la esperanza envuelta en la fe. De repente, un estremecimiento acompañó la llegada de un mensajero, su rostro estaba pálido y tembloroso, y su voz se quebró al llegar a Jeremías. «Profeta del Altísimo, una noticia terrible». Con una profunda inhalación, el joven continuó: «Los babilonios se acercan, y las puertas de la ciudad pronto serán destruidas, tal como tú has profetizado». El corazón de Jeremías se llenó de tristeza, no solo por la desdicha que caería sobre su pueblo, sino por el silencio doloroso de aquellos que se negaban a escuchar la advertencia. «¿Qué puedo hacer para regresar a este pueblo del abismo en que se encuentra?», preguntó él con profundidad en su voz. «El tiempo se acaba y el juicio se avecina», y en ese momento, una nueva revelación surgió en su espíritu. «Ah, pero hay una palabra del Señor que trasciende el juicio», exclamó. «El mismo que ha permitido esta calamidad es capaz de restaurar. Oh corazones endurecidos, comprended que en la oscuridad también brilla la luz de la esperanza». Las palabras de Jeremías parecieron impresionar a muchos en la multitud, mientras un rayo de luz atravesaba el cielo encapotado, iluminando sus rostros con un destello de esperanza. «Recordad las antiguas promesas, y yo les seré por Dios, y ellos me serán por pueblo», dijo, citando con fervor la Escritura. Este juicio es el camino para la restauración, para una nueva alianza. El remanente de Israel verá la gloria del Señor. Un anciano, de largos cabellos y ojos llenos de sabiduría, levantó su mano. «Jeremías, ¿cómo podemos estar seguros de que vendrá esa restauración?». Su voz temblaba de temor y expectativa. «El Señor dice: los que con lágrimas siembran, con regocijo segarán», respondió el profeta. «Si volvéis a Él con todo vuestro corazón, Él sanará vuestras heridas y sanará la tierra. Aún hay tiempo, pueblo de Sión, para regresar al sendero de vida». Mientras las nubes densas comenzaban a retumbar nuevamente, un gran temor se apoderó de la multitud. Pero Jeremías, con el corazón ardiente, continuó: «En medio de la calamidad, será revelada una gloriosa salvación. Y cuando los días de juicio pasen, la mano del Señor mostrará su gracia a aquellos que busquen refugio en Él». Los murmullos comenzaron a mezclarse con gritos de protesta y de esperanza. «Señor, ¿dónde quedará nuestra confianza en ti?», clamó una mujer entre las filas. «Ayúdanos a ver la luz entre la oscuridad». Jeremías, sintiendo un nuevo impulso de voz, declaró sin titubear: «Hay un día que ha sido establecido, un día en que el Señor levantará un estandarte por los suyos. Escuchad, oh Jerusalén, porque en aquel día vuestros lamentos se convertirán en canto, y la desolación en alegría». Así, con las sombras de la noche erguida en su máxima expresión, se selló el destino de Jerusalén. El mensaje de Jeremías se convirtió no solo en advertencia,
sino en un faro de esperanza. Y cuando el juicio venga, aquellos que se humillen y busquen su rostro serán salvados, concluyó antes de desvanecerse en la multitud. Pero algo en su espíritu, en el silencio que seguía el clamor, le reveló que las palabras de juicio y gracia eran parte de un plan mayor, porque en la profundidad del juicio se estaba trazando una obra divina que cambiaría el curso de la humanidad entera. El nuevo pacto será más que una promesa, pensó Jeremías. Se manifestará como un sacrificio eterno, y la redención será gritada desde el cielo. Así concluyó la noche, pero en el cielo, un nuevo resplandor eterno brillaba en la distancia, preparado para ser revelado. ¿Cuál sería el siguiente paso en el plan soberano de Dios? El futuro aguardaba y la historia de salvación apenas comenzaba a gestarse. Los cielos estaban tachonados de nubes oscuras, reflejando el pesar del corazón de Jeremías mientras caminaba por las calles desoladas de Jerusalén. Su espíritu estaba agitado, sintiendo la inminente llegada del juicio. «¡Oh Jerusalén!», clamó alzando su voz como un lamento que resonó entre los muros de la ciudad, ¿no comprendéis la gravedad de vuestros actos? Las palabras del profeta, cargadas de un profundo dolor, alcanzaron a algunos que aún se aferraban a la esperanza. Aquellos que escuchaban comenzaron a congregarse, sus rostros impregnados de incertidumbre. Jeremías se detuvo ante un grupo de jóvenes, cuyas miradas reflejaban la confusión y la apatía ante tantas advertencias. «Escuchad, oh hijos de Sión», los urgió. «Sois el pueblo escogido, pero vuestros corazones se han endurecido como el acero. Por eso el Señor dice, yo levantaré un estandarte entre las naciones, y a ustedes, mi remanente, no los olvidaré». Isaías 11:10. No dejéis que la desobediencia os lleve a la perdición. El tiempo se acaba. Jeremías sintió que el viento cambiaba, como si el mismo cielo temiera el juicio que se avecinaba. Un repentino silencio envolvió la multitud, y un escalofrío de revelación recorrió su ser. «Pero aún hay una promesa», proclamó con fervor. «Así dice el Señor, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. Vuestra restauración se acerca, pero debéis clamar a Dios con fervor. Algunas mujeres entre la multitud comenzaron a llorar, sus lágrimas eran una mezcla de arrepentimiento y esperanza. «Profeta, ¿qué debemos hacer?», cuestionó una anciana con la voz quebrada mientras se acercaba. «¿Cómo podemos regresar al camino recto?». «Las palabras del profeta Ezequiel resuenan en mi corazón», respondió Jeremías, con la mirada fija en los ojos de la anciana. «Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes». Ezequiel 36:26. «Dejad que el Señor rompa la dureza en vuestros corazones. Clamad a Él con humildad y sinceridad, pues su misericordia es infinita». Jeremías sintió una presión en el pecho como si el cielo estuviese a punto de abrirse y revelar algo aún más profundo. Una voz interior, distinta al clamor de su pueblo, susurró, «El día de la restauración no está lejano. La gloria del Señor se manifestará, y el sacrificio que se avecina será el cumplimiento de la redención». Un estremecimiento recorrió su ser al recordar las visiones que había tenido. Una figura luminosa se dibujó en su mente, un Redentor que llevaría sobre sí mismo el peso del pecado del mundo. «El que viene será como un cordero llevado al matadero, y en su sacrificio hallaréis la vida». Isaías 53:7. Las multitudes comenzaron a murmurar entre sí, inquietos por el mensaje cargado de esperanza que traía consigo la sombra del juicio. «¿Cómo puede ser esto?», preguntó uno de los jóvenes valientes. «Estamos condenados. ¿Cómo puede haber esperanza cuando los muros de nuestra ciudad están a punto de caer? Ah, hijo de Sión. El que es el Alfa y la Omega tiene un plan más grande. Su propósito se manifiesta aún en lo oscuro. Y en la tarde oiréis clamor, y en la mañana gritos de alegría». Salmos 30:5b, respondió Jeremías. «Los días de tribulación serán la antesala de la gloria de Dios. La luz que se avecina iluminará hasta los rincones más oscuros de la tierra». Con cada palabra, el corazón de Jeremías se encendía con la verdad de la revelación. El eco de su mensaje ardía en el aire como un fuego vivo, urgiendo a todos a tomar un giro divino en su destino. La multitud que había estado sumida en la tristeza comenzó a alzar sus manos, algunos llorando, otros orando, buscando ese perdón que les parecía tan distante. «Escuchad, pueblo, pues ha llegado su tiempo», vociferó Jeremías, su voz resonando por encima del murmullo. «En el día del Señor habrá salvación. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera». Ageo 2:9. Entre el polvo de la destrucción,
se levantará un nuevo testimonio de amor y fidelidad. Mientras las nubes desgarraban el firmamento, un rayo de luz brilló de forma sorprendente, llenando el aire con un aroma de esperanza renovada. Jeremías sintió que una conexión divina lo invadía, como si todo el universo aguardara la respuesta. ¿Qué hará el Señor en este tiempo? Meditó mientras la verdad de su corazón se entrelazaba con el espíritu de su pueblo, así, con la urgencia del mensaje resonando en sus corazones, aguardaban ansiosos la revelación del poder de Dios. Porque en la tormenta de la desolación, serían hallados victoriosos a través de un nuevo pacto, un pacto que cambiaría sus vidas para siempre. Pero, ¿qué más secretos del cielo estaban esperando ser revelados en esta hora de transición? La soberanía divina aún tenía más en su plan misterioso, y el tiempo para el cumplimiento se acercaba. Jeremías permanecía en la plaza, sumergido en un mar de pensamientos mientras la multitud se dispersaba lentamente, cada grupo llevando consigo la angustia y la esperanza que se encontraban entrelazadas. El sol apenas se asomaba entre los matices grises de las nubes, como si éstas retuvieran la luz en un estado de expectación. El profeta sabía que el tiempo no esperaría por nadie, el mensaje del juicio se acercaba, y el estandarte de la redención también. Señor, murmuró Jeremías con un susurro quebrantado, ¿cuánto más podría soportar tu pueblo? Sintió la presión en su pecho intensificarse, su corazón resonaba al ritmo del clamor de la ciudad. En su espíritu una inquietud lo impulsaba, las palabras de Dios a su pueblo eran más que advertencias, eran un llamado a la transformación. De repente, una voz resonó en su interior, clara y poderosa: ¿no he prometido que estaré con ellos en su aflicción? Así como Moisés, yo levantaré un líder entre ellos, uno que los guiará en la senda de la restauración. El profeta, aunque lleno de temor por lo que estaba por venir, sintió un intenso impulso a seguir adelante con su misión. Bajo la sombra de los antiguos muros de Jerusalén, se acercó a una mujer cuyo rostro estaba ensombrecido por la tristeza. «Madre, ¿por qué lloras?», preguntó con un tono suave pero firme. La mujer levantó la vista, sus ojos llenos de un dolor y una desesperanza que eran palpables. «Jeremías, ¿acaso no ves? La ciudad se desmorona. Nuestra fe está perdida, y nuestros hijos se perderán con ella. No hay esperanza». Su voz tembló y Jeremías sintió la urgencia de la profecía fluir a través de él. «Oh Madre de Sión», exclamó. «Dios ha prometido que no será olvidado su pacto. Y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón». Jeremías 24:7. Tus lágrimas no caen en vano, hay un propósito en este sufrimiento. Las palabras fluyeron de sus labios como un río, y Jeremías vio cómo la luz empezaba a tocar la oscuridad. La mujer reflexionó, su dolor comenzando a transformarse en un atisbo de fe. A su alrededor, otros comenzaron a prestar atención nuevamente, formando un grupo ansioso por escuchar. Amados míos, continuó Jeremías, el juicio que se aproxima es un acto de amor, una llamada de vuelta a la verdad. Recordad las antiguas promesas, venid y hablemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Este es el tiempo de regresar al camino del Señor, donde encontráis vida y esperanza. El murmullo creció, una oleada de anhelo surgió de la multitud. Las voces llenas de dudas comenzaron a alzarse, echando mano de la fe que pareciera estar enterrada bajo el peso del desánimo. Jeremías sintió el poder de su misión renovarse, las palabras de Dios eran espada y bálsamo, tocando corazones heridos, mientras la penumbra se asentaba sobre Jerusalén, con cada respuesta sincera, el cielo parecía responder. Una luz caerá, una esperanza se levantará, y en los corazones quebrantados, la promesa del Mesías empezaba a brillar con más intensidad. Escuchad, oh pueblo, el amanecer de un nuevo día no está lejos. En medio de la destrucción, Él traerá nueva vida, y sus pasos serán guiados a la mesa de la reconciliación. Digo pues que han de volver, que se levantará una nueva inclinación hacia su Señor, proclamó Jeremías, y cada núcleo de su ser ardía con la certeza de que el destino de Israel estaba en las manos de Dios, mientras cada rostro llenaba de determinación. Jeremías sabía que su trabajo apenas comenzaba. El aire estaba cargado de promesas, y en el abismo de su dolor, la certeza de la gloria que se manifestaría a través de la tribulación comenzó a hacerse evidente. Los corazones estaban preparados, no solo para soportar el juicio, sino para experimentar la maravillosa manifestación del poder de Dios, y así,
mientras la sombra de Babilonia se cernía sobre la ciudad de Sión. Jeremías sabía que en el horizonte aguardaba el cumplimiento de algo aún más grandioso. La revelación estaba en proceso, el esplendor de su pacto caía como una lluvia suave en medio del caos. Pronto, oh Jerusalén, conoceréis la plenitud de su plan, pues hay cosas que hasta ahora no habéis comprendido. El corazón del rey está en la mano del Señor, y a donde quiere lo inclina. Proverbios 21:1. Las palabras resonaron en su corazón como un eco de la verdad eterna, despertando un anhelo en el pueblo de Dios, un recuerdo de que aun en la desolación, la esperanza y la gloria habrían de manifestarse. Mientras la noche caía sobre Jerusalén, las sombras se alargaban, y el viento susurraba entre los muros desgastados. Jeremías se deslizó entre las estrechas calles, sintiendo el peso de la ciudad en su alma. Detrás de cada esquina, se percibían susurros de preocupación, temores ocultos, y una sed de redención. Oh Sión, pensó, ¿qué futuro aguarda a los que se niegan a volverse al Señor? A cada paso, los ecos del pasado resonaban en su mente. Recordaba las palabras del Eterno que le habían hablado desde su juventud: antes que te formase en el vientre te conocí. Jeremías 1:5. Eran tiempos de incertidumbre y las visiones del juicio venidero ardían en su corazón como fuego consumiendo la paja. Pero así también el susurro de la esperanza lo guiaba, y su deber como mensajero de Dios nunca había sido tan claro. Se detuvo frente a la puerta de una casa cuyo umbral conocía bien. En su interior había un grupo de ancianos reunidos, buscando consejo y consuelo en medio de sus tribulaciones. Con un gesto de confianza y determinación, Jeremías se acercó y entró. Escuchadme, ancianos de Israel, dijo con voz firme, pero llena de compasión. El Señor ha hablado, y su palabra es un espejo que refuerza la verdad de su amor y su justicia. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Jeremías 6:19. Pero no todo está perdido. Si escuchamos su voz y nos volvemos a él, habrá restauración. Un anciano, con el rostro arrugado y lleno de líneas que hablaban de sufrimiento y fe, se atrevió a interrumpirlo. Profeta, hemos escuchado las advertencias antes. Nuestros corazones se han endurecido como el barro. ¿Cómo podremos volver a aquel cuya ira nos consume? Jeremías sintió como si el peso de la pregunta lo aplastara. Él conocía la dureza del corazón humano, pero también sabía que la misericordia de Dios es más grande que el pecado. ¿No se acuerdan de sus promesas? Y yo daré a ellos un corazón nuevo. Ezequiel 36:26. El Dios de Israel quiere restaurar lo que se ha perdido. Él nos espera con brazos abiertos. Los ancianos comenzaron a murmurar entre ellos, el reconocimiento de su propia desesperación iluminando sus rostros. La luz de una fe oscurecida empezaba a resplandecer de nuevo. Jeremías continuó, su voz elevándose con una vigorosa certeza. Pronto verán la señal, Dios levantará un estandarte en medio de la crisis. Un nuevo pacto será establecido, un pacto que escribirá su ley en nuestros corazones y la grabará en nuestra mente. Mientras hablaba, sintió como la presencia del Señor llenaba el lugar, y el Espíritu Santo sopló con suave pero convincente fuerza. Cada palabra parecía hacerse carne, cada promesa traía un eco de esperanza ardiendo en su interior. Ya fuera en la penumbra, la revelación caía con la fuerza de un torrente y en el centro de su ser, la certidumbre del propósito divino resonaba de manera inconfundible. De repente, una mujer con un niño en brazos entró con rapidez, sus ojos desbordando urgencia. Profeta. Tengo una visión. He visto un camino de luz atravesando la oscuridad, y en el final de ese camino, hay un hombre que viste de blanco, lleno de gloria. Está llamado para liberar a su pueblo. ¿Es esta la promesa que has mencionado? Jeremías sintió que su corazón palpitaba con la revelación. Así dice el Señor. He aquí vendrá un tiempo cuando enviaré a un Mesías, un Salvador que levantará un nuevo reino en justicia y paz. Aquellos que han estado en oscuridad verán una gran luz. Isaías 9:2. Oh pueblo, no desmayéis, pues el Eterno cumplirá su palabra. La multitud comenzó a levantarse, y su clamor resonó con una reverberación de fe renovada. Jeremías, con lágrimas en los ojos, entendió que la obra redentora de Dios estaba en movimiento, incluso en medio de un tiempo de juicios. Podía sentir la brisa del amanecer espiritual acercándose, un tiempo de restauración que se vislumbraba en el horizonte, y en ese instante sagrado, comprendió que el verdadero peso de la voluntad divina se manifestaría de una forma que aún les era desconocida.
Pero escuchad, advirtió Jeremías, el sendero no será fácil, y el tiempo de prueba estará cerca. Porque antes de la gloria, la tribulación está escrita en los cielos. Prepárense para lo que está por venir. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, con el fuego de la esperanza encendido en sus corazones, Jeremías vio que las estrellas centelleaban con una promesa no revelada. En su mente la voz de Dios susurraba: el cumplimiento de mi pacto está más cerca de lo que imaginas. El tiempo se acerca y muchos se sorprenderán del giro que tomará la historia de mi pueblo. Así, bajo el manto de la noche, la certeza de la soberanía divina se unió con la espera de lo que estaba por revelarse. La existencia del juicio estaba marcada, pero también lo estaba la victoria. Jeremías sabía que un nuevo capítulo se abriría, uno que llevaría a su pueblo hacia un futuro que aún no podían comprender, mas que indudablemente estaría lleno de la gloria de Dios. Mientras la última luz del día se desvanecía en el horizonte, el tumulto de la ciudad se tranquilizaba, y Jerusalén vestía un manto de inquietud y agonía. Jeremías se encontraba en la plaza, el lugar donde había clamado por la salvación de su pueblo. Aquella noche la angustia pesaba en su corazón, pero en medio de sus lamentos también había un destello de esperanza divina. «¡Oh pueblo mío!», exclamó con fervor. «El tiempo de juicio ha llegado, y las tinieblas se ciernen sobre vosotros. Pero escuchad. En la destrucción, se oculta la promesa de restauración». Su voz resonaba como un eco esperanzador entre las paredes de piedra desgastadas, atrapando la atención de aquellos que, con el corazón quebrantado, deseaban escuchar. El anciano que había interpelado a Jeremías días atrás ahora se acercaba. Sus ojos reflejaban un dolor profundo y un leve destello de anhelo. «Profeta, ¿habrá realmente esperanza para nosotros? ¿Puede nuestro Dios restaurar lo que hemos destruido?». Jeremías sintió que el fervor del espíritu se renovaba en su ser. No solo hay esperanza, sino que la redención ha sido prometida. Así dice el Señor: aquí vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Jeremías 31:31. Estas palabras ardían en su corazón, llenándolo de autoridad. No como el pacto que hice con sus padres, pues este nuevo pacto será la cura para vuestros corazones endurecidos. Mientras hablaba, el aire se impregnaba de un anhelo por transformación. En este nuevo pacto, las leyes de Dios serán escritas en vuestros corazones, y todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor. Jeremías 31:34. Era como si la misma esencia de la vida fluyera a través de cada palabra, despertando la fe en aquellos que escuchaban. La multitud comenzó a murmurar, el ambiente se llenó de un murmullo esperanzador. Mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, se acercaban, sus corazones resonaban al unísono con el mensaje del profeta. A medida que el espíritu de arrepentimiento surgía, las lágrimas caían por rostros cansados, y una nueva luz comenzaba a brillar en medio de la oscuridad. Jeremías, interrumpió una joven con voz temblorosa, ¿qué debemos hacer para volver a Dios? Queremos ser parte de esa promesa, queremos ver la gloria del Señor en nuestra tierra. El profeta sintió el poder de Dios palpitando a su alrededor. El camino de regreso es sencillo, pero poderoso. Debéis clamar a Él con un corazón sincero, apartar vuestros pies del mal y regresar al camino de la justicia. Ahí encontraréis refugio. Ezequiel 6:30. Los corazones dudosos comenzaron a arder con fervor, mientras las sombras aún danzaban a su alrededor. Jeremías alzó sus manos al cielo, implorando el favor de Dios. Este pueblo es su herencia. Él no quiere ver a nadie perecer. El que se aleja de mí aunque esté perdido, todavía puede regresar, y los abrazaré con amor eterno. Jeremías 31:3. De repente, una calma sobrenatural envolvió el lugar. La multitud quedó en silencio como si cada corazón estuviera sintonizado con la voz del Eterno. En aquel momento Jeremías sintió una oleada de paz, reconociendo que el corazón de Dios se extendía hacia su pueblo, deseando traerlo de vuelta. Clamemos juntos, hermanos y hermanas, instó con fervor, pues el cielo escucha. El Eterno está dispuesto a perdonar y a sanar nuestra tierra. Así un clamor unificado se levantó, resonando a través de las calles de Jerusalén. Una melodía de súplica llenaba el aire, y en medio de las sombras de desolación, la verdad del nuevo pacto era proclamada y anhelada. Todo parecía estar en equilibrio, como un hilo delicado que mantenía la esperanza entre la destrucción inminente y la promesa de salvación. Jeremías sabía que la lucha aún no había terminado, pero en aquel momento se desvelaba un principio, un nuevo amanecer para el pueblo de Israel.
los cielos comenzaron a despejarse, y la luz del amanecer tembló en el horizonte. Una brisa suave como un susurro de Dios envolvió a la multitud, trayendo consigo un profundo sentido de renovación. En ese instante Jeremías comprendió que no solo era un mensajero del juicio, sino un portador de esperanza. El sacrificio que vendría llevaba en sí la esencia del verdadero amor de Dios, y la tan esperada restauración estaba a la vuelta de la esquina. La gloria del Señor se manifestará entre vosotros, pronunció resoluto, y veréis el cumplimiento de sus promesas. Con el corazón lleno de gratitud, el profeta se retiró, sabiendo que su misión había encontrado cumplimiento en aquel arrebato de fe y revelación. Aún hay un camino de gloria preparado para nosotros, reflexionó, confiando en que la obra redentora de Dios continuaría floreciendo aún en medio de la desesperanza, finalizando el clamor, mientras el pueblo se desvanecía entre la luz de un nuevo día. La historia de Jeremías y su llamado a la restauración se convertiría en eco también en muchos corazones. Así el ciclo de juicio y redención comenzaría a girar, librando a la nación de su incredulidad y llevándola a un destino de honor ante el Eterno. El futuro estaba lleno de promesas, y el pueblo de Sión, como un único cuerpo, se preparaba para recibir la excelente luz de la salvación, a medida que la historia de su redención se desplegaría por completo en los días que aún estaban por venir. El profeta, lleno de esperanza, vio a su gente por primera vez como un pueblo renovado, aguardando el amanecer de un nuevo pacto. Este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a encontrar la verdad. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final, queremos saber cómo tocó tu corazón. Y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo a este mensaje de esperanza y redención.